ya me presentó, soy mi nombre es Daniel Lerman, yo soy docente de la cátedra de Clínica Biológica y Enfermedades Infecciosas, soy infectólogo, trabajo acá en el Hospital Seminario de la Facultad. Y entiendo que la tuberculosis es cual, digamos, no tenerlo nunca. Uno empieza la facultad y termina la facultad y termina quizás sabiendo cómo hacer, cómo tratarla, cómo pensarla, pero no entendiéndola. Son dos cosas distintas. Como ustedes tienen la instancia a la hora de comprensión del tema y tienen que dar cuenta de lo que saben, tratemos de hacerlo. Entonces, yo les pido encarecidamente que tomen la foto ustedes ahora, levanten la mano y me digan 3 o 4 tópicos de la tuberculosis que no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Quieren hasta acá? Un montón de cosas. Un montón de cosas. No, quiero cosas. ¿Qué es lo que no entienden? Alguien que levante la mano. Y lo hacemos ordenado. Sí, su nombre. Claro, sí. Yo me cuesta entender cómo el granuloma se reactiva desde un segundo momento, digamos, de la infección. Granuloma. Contacto. Porque dice que el granuloma, o sea, se reactivan, por así decir, y vuelcan su contenido hacia la cadena. Bueno, entiendo tu punto. A eso, o sea, eso me... Excelente, entiendo. Sí. Mecanismo de evasión de la tuberculosis. Evasión. Sí. 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 Yo, en realidad, me cuesta como entender en la infección diseminada y en la diseminación y la reactivación, cómo es el tema del sistema multifáctico, por el sistema biológica y la... No, ¿se entiende? Si son esas las únicas dudas, me voy. No tengo para atrás. Sí, no, mira. No estoy por imagen, menos la radiografía de tórax. Vale. ¿Algo más? Sí, otra cosa, la hemorragia, porque no encontraba bien cuáles son los parámetros de la válvula. La mandamos. Voy a poner el diagnóstico. Bueno, ¿algo más? Sí. Yo no encontré la parte de la persona que está vacunada, sensibilizada, que por qué llega la tuberculosis secundaria. O sea, entiendo que arranca desde la secundaria, pero no por qué. Perfecto. Sí, obvio. De la inmunología. Sí. La respuesta tiene la respuesta B y T sería. Profe, yo también. Sí. Obvio. Nombre. Antonella. Primero tengo una duda porque yo en la clasificación la estudié parte impotente, pulmonar y extrapulmonar, pero después también leí que es primaria y secundaria, entonces eso Clasificación. la clasificación. Y otra es, bueno, ejemplo, ¿no? Cuando te ponen la vacuna en el brazo, ¿cómo se forma ese granuloma? ¿Es lo mismo todo el proceso que llega en el brazo que en el pulmón? Genial, buena pregunta. Muy buena pregunta. Además, ahora yo pregunto, ¿es lo mismo Latinoamérica que Europa? No. Después de haber dicho el cómo se siente la gente, nada, en todo lo mismo. En la tuberculosis también. Pero este es el concepto que va a calar en todas las preguntas que ustedes tienen, se responden. Es distinto. ¿En qué nos distinguimos? Que Suiza, Noruega, Bélgica, hablamos de los países de la Europa más moderna, más rica, podríamos ir nombrando países, Suecia, no sé lo que quieran, no tienen la misma casuística de tuberculosis que tenemos en la República Argentina ni el que habla de Latinoamérica. Que Angola, Somalia, Ruanda no tienen la misma casuística que tienen en tuberculosis en Latinoamérica. ¿Y cuál es la diferencia? La cantidad de personas que se infectan.
Acá la tuberculosis es endémica. Por lo tanto, si alguien de este lugar está tosiendo hace 15 días, ha tenido fiebre y ha perdido peso, no fue al médico, o médica, probablemente tenga tuberculosis. Resultado, ¿cuál es el resultado que yo no quiero poner a ninguno de ustedes? Lo pongo yo porque estoy tosiendo. Acá, hace 15 días, me voy al tonto, voy al médico, no quiero saber nada, no quiero saber qué tengo, no quiero saber nada. Y todos, y hablo por acá, y paso por acá y le toso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede pasar con ustedes? Levanten la mano, por favor. Riesgo de contagio. Y como dice la compañera, ahora vamos a subir la barra. El riesgo de contagio, ¿qué implica? Que piensen bien lo que dicen, que piensen con la cabeza, no con la boca. ¿Qué implica riesgo de contagio? Yo digo, ay, todos son de un motocicleta, y la compañera dice todos. Y la compañera dice, riesgo de contagio. Sí, compañera. Un aumento de la incidencia en la Ahí yo te voy a responder lo mismo que dije al principio. No es lo mismo Ruanda, Somalia, Uganda que Argentina. ¿Por qué? Porque, cuidado, una cosa es aumento de la incidencia de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Síntoma, síntoma. Y otra cosa es el aumento de la incidencia de la infección. Si yo vengo acá y todos ustedes son personas, entre comillas, todo así, saludables, que comen normalmente, que tienen un servicio médico a disposición cerca, que tienen una familia que los puede contener, y que tienen un estatus inmunológico bueno. ¿Me siguen hasta ahí? Teniendo las máximas probabilidades, no estoy diciendo que todos estemos iguales. Digo que si haríamos un promedio, esa es la realidad. Por lo tanto, si yo todos acá, puedo contagiarles. Ustedes pueden enfermarse, pero lo que casi seguro puede ocurrir es que si infección no es lo mismo que enfermedad. Primer concepto. ¿Se entiende o no se entiende? Eso no hay duda. Infección no es igual a enfermedad. No es igual a enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Síntomas y síntomas. Tos con expectoración, fiebre por más de 15 días. Probabilidad de haber tuberculosis, sí, en una zona médica. Infección, ¿qué es la infección? Viene la micobacteria, esta es una micobacteria, de la familia de las micobacterias SEAE, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Género, bacterio, especie, nucleosis, vacío hacia alcohol resistente que se transmite por las ondas de flujo. Y no necesariamente lo enferman, pero sí lo infectan. Ese vacío llega al pulmón, al macrófago, al alveolares, genera una reacción inflamatoria característica, que la vamos a ver, que pone la marca de que ustedes se infectaron con la micobacteria. Punto y aparte. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? No se entendió. Bueno, mi pregunta es, ¿qué característica particular tiene el proceso inflamatorio? Vamos a la teoría patológica, la inmunología, vamos a empezar a cruzarlo los cables. ¿Qué característica fundamental tiene? ¿Qué patente fundamental tendrá como patológica tiene la infección? No la enfermedad, bueno, la infección por eso hace. Aéreo, esta micobacteria. ¿Qué característica tiene? ¿Qué granulomatosa? ¿Y cómo se llama ese granuloma? ¿Qué apellido tiene granuloma? Granuloma tiene una necrosis lipoactiva, tiene una necrosis coagulativa y una necrosis gaseosa. O sea que el patrón, vamos, que podemos entender todo por qué, pero acá tiene un patrón, la infección igual que enfermedad, micobacteria, una micobacteria o un bacilo ácido resistente. Sabemos que produce una reacción granulomatosa que tiene generalmente un centro gaseoso. Ese granuloma, entendamos bien esta parte que es importante. Ese granuloma, después yo voy, puede ser así de chiquitito, o pueden tener 10.000 granulomas chiquititos, tener las defensas comprometidas, tener una inmunidad comprometida porque están enfermos, porque no se alimentan, porque están estresados, porque tienen una enfermedad como el HIV. Estos granulomas, ¿cuáles se juntan y forman un gran centro de necrosis gaseosa que cuando encuentran un bronquio, lo expectoramos, ahí tenemos los síntomas, ahí está el problema. ¿Entendemos cómo esa parte? Preguntas hasta ahí. Con eso un montón. ¿Preguntas hasta ahí? Hay alguien que no va a ver ahí. Pero bueno.
yo les traigo esto solamente. A mí me acompaña esto, yo suelo hacerlo así entreverado, no me importa tanto el PowerPoint, pero tengo figuras que les pueden servir. Esa es la parte más importante de la tuberculosis. Si ustedes la entienden, entendieron casi todo. Sí. Entonces, los síntomas aparecen frente, o sea, una vez que ya está instalada la necrosis. Los síntomas aparecen una vez que la bacteria puede generar síntomas. Y para eso vos tenés que tener una inmunidad que no te protege. La respuesta, generalmente, es la formación de granulomas más grandes, con centros de necrosis gaseosa que se expectoran. Pero la sintomatología no viene solo por eso. Viene porque el bacilo puede multiplicarse y empezar a generar patogenias. Y lo hace porque tu inmunidad no lo puede detener. Entonces, lo correcto sería decir que la expectoración viene cuando llegó la necrosis. Cuando vos expectorás y expulsás bacilos, cuando vos tenés una necrosis gaseosa que se avena un bronquio, y si no un bronquio. ¿Se entiende esa parte? Eso es lo más importante. ¿Cuándo vas a escupir bacilos? Pues yo les podría decir, van a escupir bacilos, ¿está bien o está mal? Levanten la mano. Escupir bacilos, ¿está bien o está mal? Vamos a hacer bien grosero, perdón. ¿Está bien o está mal? Fíjense. Escupir bacilos, ¿está bien? ¿Cómo? ¿Por qué está bien? Quiero llevar en contra de ustedes. ¿Por qué está bien? Bien. Porque como el pectoral, no pectoral son las células muertas, no pectoral vacío. Y si ese es el diagnóstico de la micobacteria. Está bien, pero no es por el diagnóstico. Expectoral está bien, ¿por qué? ¿Qué hacer? Yo creo que también está bien porque Por supuesto, es una forma de defenderse. Es la forma que tiene el sistema inmune de defenderse. ¿Cómo hizo? Hizo un granuloma, hizo un centro de necrosis gaseosa y los expectorales se lo sacó encima. En vez de que ese vacío se vaya por la sangre, se vaya a la meninge, y haga una meningitis por tuberculosis, ¿entiendes? Afecte el ojo y haga una coroiditis por tuberculosis, ¿está? No importa. Lo que logramos ahí es sacarnos el vacío de encima y lo hacemos porque nuestro sistema inmune está respondiendo como puede. Mando el granuloma, haciendo centro de necrosis gaseosa y avengándolo un bronquio para sacarse todo eso. Profe, Sí. en cuanto a la formación de ese granuloma en tiempo, Sí, ahora lo vamos a abordar. Ahora viene eso, muy bien, es una buena pregunta. No le voy a aburrir con esto, hay cosas que le voy a pasar porque no son para ustedes, pero todos los marcadores de tuberculosis en el mundo, mortalidad, infección, enfermedad, todo está mucho peor. Todo. Todo en todo el mundo. ¿Sí? Perdón, ahí está. Sí, adelante, no pase, por favor. Entonces, nada, si uno va a hacer una clasificación microbiológica y nosotros le vamos a preguntar un examen, ¿qué es el vacío de la tuberculosis? Familias de especies, vacilos resistentes, ahí lo tienen, yo se lo puse, yo se lo paso, no hay ningún problema. No es por el lado del móvil, no capturado, digamos, aerobio estricto. Ahora vamos a ir hablando un poquito de las características funcionales del vacilo, para que ustedes sepan lo que van a ver. Cuyo reservorio únicamente es el humano. ¿Hay micobacterias cuyo reservorio no es el humano? Sí. Tenemos micobacterias tuberculosas y micobacterias no tuberculosas. Son las micobacterias ambientales, las micobacterias atípicas. Tienen muchos nombres. Unos son reservorios humanos y los otros pueden tener otro tipo de reservorio. Hoy vamos a ver Mycobacterium tuberculosis, que es estrictamente humano. Y lo que ustedes decían recién, miren, si yo tuviese que pensar cuál es la reacción del individuo cuando se aspira una micobacteria, les digo, soy yo en Argentina, que acá, y todos los contactos, que es la compañera, y los infecto, esta formación de granulomas. ¿Qué tiene el granuloma? Básicamente, no vamos a entrar, después vuelvo a repetir tanto de libros, yo quiero explicarles para que entiendan. Tiene un cúmulo de células que lo que hace, fundamentalmente, coordinada por macrófagos, que van a adoptar diferentes formas, que están funcionadas, significantes, bueno, ya lo van a ver ahí, y ustedes lo pueden ver en sus libros, con el único fin de evitar que la micobacteria se multiplique de tal manera que cause. ¿Por qué es un centro de necrosis gaseosa? Porque le baja el pH y porque le baja la producción de oxígeno. Si la bacteria es aerobia estricta, funciona mejor a otro pH que no es el pH ácido, imagínense que esto no le va a afectar. ¿Qué es el granuloma? ¿Se forma cuando lo infectamos? Sí, se forma. Obviamente que se forma. Pues la pregunta fundamental para que ustedes entiendan es, ¿cuándo nos infectamos con Mycobacterium tuberculosis nosotros en zona endémica? Ahí está. Eso después se lo hemos dado en otra foto. ¿Cuándo nos infectamos nosotros con el Mycobacterium en zona endémica? ¿Cuándo tenemos yo por primera vez contacto con el ácido? En Sudamérica.
La vacuna tiene un voice, no es tuberculosis. Yo no la trampa. Yo les dije, cuando se infectaron con micobacterias, tuberculosis en la América Latina. La micobacteria que se usa en la vacuna es micobacteria. ¿Cuánto tenemos? Es razonamiento puro. ¿Cuándo se toma contacto? ¿En la niñez? Sí, obviamente. ¿Por qué decimos nosotros que las niñas y los niños chiquititos no salgan de las maternidades sin la BCG? ¿Por qué no les importa tanto? Entonces, nuestro primer contacto con la micobacteria aérea es la niñez. Entonces, para que ustedes entiendan, porque no siempre se ve del mismo lado de la misma manera, viene la pregunta de la compañera. Y vamos a pasar esta, y vamos a pasar esta, que no es para ustedes. Viene la pregunta de la compañera. Sería, la primera infección por micobacteria en tuberculosis generalmente se mantiene por vía aérea. La primera infección vaginal por micobacteria en COVID es la siguiente. ¿Para qué me sirve, ¿para qué me sirve vacunarme? Porque antes de mi época, yo me que 50 años dentro de poco, era al nacimiento, a los 6 años y a los 16. Hoy solamente al nacimiento. Ahora vamos a ver por qué. ¿Para qué me serviría vacunarme? Si igual me puedo enfermar. Para que se genere una respuesta inmune. Para que se genere una respuesta inmune, que también el vacilo me lo puede generar. Pero ¿qué me permite la vez? Evitamos contagios más graves. Evitarlas. La gravedad. ¿Por qué me evita? ¿Por qué me evita la gravedad? Ahí está la vacuna, ahora vamos a entender. Levante la mano. ¿Por qué me evita que yo haga una, por qué me evita que una criatura haga una tuberculosis? O un adulto. Pues, adelante. Porque en este caso ya vamos a tener una respuesta inmune adaptativa que es más eficaz contra la infección del vacilo. Digo, Exactamente, porque nosotros lo que hacemos con la vacuna BCG, aunque es otra microbacteria, es generar la inmunidad que está, cuyo dogma es la hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? Que me permite montar la respuesta inmune mucho más rápidamente ante un nuevo contacto con el vacilo. ¿Cuánto tarda en montarse por primera vez la respuesta inmune específica que requiere la sensibilidad tipo 4? Cuestión de que haya terminado completamente la BCG. ¿Cuánto tiempo tarda? 8 semanas. Cuando uno vacuna con la BCG, muchos de ustedes no lo sabrán, yo lo habrán visto. Yo lo estudié, lo tengo 4 hijos, imaginen que lo vi 20.000 veces. ¿Qué es? Uno vacuna, ahí lo tienen, ¿no? Eritema, nódulo, se hace un eritema, se pone rojo, se hace un nodulito que uno no puede tocar, ahí lo seguimos. Se hace una pústula es un granito de pus. Y ahí estamos recién, yo les diría que a las 10 días, esa pústula se rompe. ¿Qué había dentro de esa pústula? ¿Qué había? Neutrófilos. Una primera aproximación a una respuesta inmunitaria frente a la micobacteria. Esa pústula se ulcera, se hace una ulcerita, vamos pasando los días, esa ulcerita, por una depresión, se curta una costrita, de las 6 u 8 semanas se cae, y cuando se cae, también queda un líquido amarillento, blanco amarillento. ¿Qué será ahí? ¿Qué ha pasado ahí en esas 8 semanas? Se montó una respuesta específica. Se generó una reacción específica frente al patógeno. Que ante el próximo contacto, es en vez de pasarse esas 8 semanas, en 36 horas, en 48 horas. Eso mismo que pasó ahí, pasaron de una respuesta inespecífica, no tan inespecífica porque en realidad, cuando se van a ver que los otros se han traído también son propiedades de la micobacteria, pero todo el tiempo que tardó en montarse esa respuesta específica va a servir para que ante el próximo contacto con el vacilo, todo esto tarde, no sé, 24, 36, 48 horas. Si todo esto tarda mucho menos, genera una ventaja. ¿De cuál es? Que si ustedes se aspiran el vacilo, el coche, llega al alvéolo y le montan esta respuesta en 24 horas, el vacilo no puede escaparse. Si no se puede escapar, va a quedar en el lugar donde llegó, que es el pulmón. Por eso,
la vacuna impide la tuberculosis. ¿Se entiende o no se entiende? Ustedes le ponen la BCG y le montan una respuesta. Basta. Si montan esta respuesta, ante la llegada del vacilo, ¿qué es lo que va a pasar? Se encuentra con la respuesta a las 24 horas. Conclusión, ¿qué pasa cuando un niño y una niña se vacunen de los 5 años, que pasa actualmente 4, 5, 6 años, toma por primera vez contacto con el vacilo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Perdón. Generalmente es asintomático, estamos hablando de una enfermedad. Si vos tenés 5 años, vos te vacunás, te vacunas y te vas contacto con el vacilo. ¿Cuál? Ese vacilo llega a los alveolos. ¿Hay una reacción inflamatoria? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay una respuesta inmune específica? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay una reacción de hipersensibilidad tipo 4? ¿Sí o no? Sí. ¿En cuánto tiempo? A las horas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se forma en el pulmón cuando entra ese vacilo en los 5 años? Un granuloma. ¿Y qué hace el granuloma? Sostiene la bacteria ahí adentro y evita que esa bacteria se disemine. Y ese granuloma que está en el pulmón puede ir por vía linfática hacia un ganglio linfático. Ese foco de Bond se transforma en qué? En complejo de Bond. ¿Qué pasa en el ganglio linfático? Un granuloma. ¿Y qué pasa con la bacteria que está ahí? Se queda ahí adentro, se puede calcificar, se puede morir, o puede quedar en estado latente de muchos años. Pero queda allí. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que nosotros tenemos un momento negativo de nuestras vidas, nos estresamos, contraemos HIV, usamos medicación que es baja, y ese vacío que quedó perfectamente ahí, por la reacción hipersensibilidad tipo 4, encuentra un camino inmunológico distinto para poder crecer, replicarse, y de esa manera empezar a multiplicarse. Recuerden que la multiplicación del vacío de Koch es lenta, pero se multiplicar, poco de necrosis, cuerpo de necrosis, casos mucho, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, hasta que todos esos puntitos coalescen, hace una gran poco de necrosis gaseosa, encuentra un bronquio y se retorna. Ese es el cuentito. ¿Lo entienden o no lo entienden? Y ahí empieza el tema de, yo las clasificaciones me parecen odiosas. Alguno puede decir, esto, miren, se lo hago por las dudas para que lo sepan, para que después no se hagan problemas. Ahora vamos a ver bien qué es la PPD. Vamos a volver sobre la PPD. Quédense tranquilos, ya vamos a volver. Les quiero mostrar esto. Primer contacto con el bacilo. ¿Cómo se llama? Con el bacilo de Koch, no con el Mycobacterium bovis. ¿Cómo se llama? Prima infección. Primer contacto con el bacilo. Prima infección, ningún problema. En la niñez. Generalmente en la zona endémica, no en Suecia, no en Suiza, que no está el bacilo de Koch dando vueltas, excepto en algunos lugares determinados, donde hay muchos migrantes. Poco de Bond, complejo de Bond en la prima infección. ¿Estamos de acuerdo? Así la pasamos casi todos que estamos acá. Y ahí quedó. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que esa prima infección quede ahí como les dije, o puede pasar que esa prima infección evolucione hacia la enfermedad. Para que pase eso, nuestra inmunidad no funciona tan bien, o no está desarrollado por completo el sistema inmune. Si inmediatamente después de haber experimentado lo que enfermamos, se llama tuberculosis primaria. O sea, me infecté por primera vez y no me tapó. Ya mi sistema inmune no funcionaba del todo bien, no estaba maduro, algo pasaba. Me infecté y no entraba. Se llama tuberculosis primaria. Si pasó un tiempo y la infección lo tengo de adulto, se llama tuberculosis secundaria. Entonces, para hacerle bien la tuberculosis primaria es la enfermedad que le sigue inmediatamente la primera. Entonces, sí, bueno, ¿Por qué te vacunaron? es que está vacunado. Bueno, Es que está vacunado. Porque acá está vacunado. Vamos a ver qué pasa si no está vacunado. Muchas gracias. La pregunta que yo quiero para que usted responda. sí, por ahí preguntan en mesa y yo hacen como una relación entre la vacunación y la prima infección. Por eso, Está perfecto. Es un error. La prima infección con Mycobacterium bovis está vacuna. La prima infección con Mycobacterium tuberculosis, eso lo pueden responder porque es. ¿Por qué me estás preguntando? ¿Cuál es su tuberculosis? ¿Por qué tuberculosis?
no hay vacuna, hecha de microorganismos. Es de Boris. Sí, obvio, claro. Uno se vacuna cuando nace. Genera una inmunidad que tarda 8 semanas. Después de ahí, la reacción de hipersensibilidad está presta para ponerse en contacto, para ponerse a jugar, digamos. Cuando uno se infecta, normalmente cuando uno tiene 4, 5, en las niñas, cuando nos infectamos y nos encontramos que tenemos la inmunidad ya estimulada, aunque vamos a hacer una reacción de hipersensibilidad tipo 4, en 24, 36 horas montamos una respuesta inmune y generamos granulomas. Esos granulomas contienen el vacío. Un colegón, complejo de Bonn, se va a quitar. Aquí ya un perfecto. Ahora, si vos los 4 o 5 años que infectas por primera vez te enfermas, generalmente conocemos con el nombre de tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria es la enfermedad que le sigue inmediatamente a la primera infección. Por eso yo les preguntaría a ustedes, ¿qué características? A ver, otra pregunta. ¿Hará esos granulomas así grandotes? ¿Hará cavernas o no hará cavernas? ¿Los niños y las niñas hacen cavernas? ¿Por qué? ¿Por qué? Como la capacidad de regenerar el tejido. ¿Por? La capacidad de se regenerar. Como está en crecimiento, tenemos células de generación y hace como que se... No, está bien pensado igual, pero no. Todo lo contrario, sí. Parte o adultos mayores toman el inmunocomprometido completamente desarrollado, Bien, yo no diría uno comprometido, porque eso te puede decir que no está bien. Yo diría que tiene una manera de modular la identidad de uno se licencia en el adulto mayor o la inmadurez del sistema inmune. Yo diría eso para no pisar el palito de lo que sale del trabajo y no va a quedar bien. Entiendo que por sí está bien. Un niño y una niña no tienen la misma respuesta inmune que un adulto. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no va a poder hacer tan fácil un niño? No, no es problema. ¿Sí? Vos te infectaste a los 5 años. Vos te vas a poner a gente de los 5 años que te infectaste y te enfermaste porque si no te lo sistemales. Te primera infección y apenas hay una preinfección la enfermedad. Digo, ustedes me dicen que el niño o el adulto mayor no tiene la misma capacidad su sistema inmune que el niño no está desarrollado. Por lo tanto, ¿qué es lo que no puede hacer? La pregunta es que no puede unir, digamos, de vuelta. Puede. No puede hacer granulomas. Porque le cuesta hacer granulomas, porque montar la respuesta inmune le cuesta mucho más porque no está madurado. Por lo tanto, si no quiero dar ningún granuloma, no puedo hacer tanto granulomas. Por lo tanto, si no puedo hacer muchos granulomas, le cuesta más. Si le cuesta más y no hace un poco de necrosis gaseosa lo suficientemente grande, no lo puedo efectuar. Si un niño, si ustedes tienen que efectuar un niño, le va a costar. Pero aunque lo haga, probablemente sea muy difícil obtener la micobacteria, porque no genera el transformes. ¿Entienden cuál es la cuestión? Por lo tanto, si uno ve la radiografía, que es la otra de las preguntas, yo la voy a guiar. ¿Vieron rayos? Bueno, lo radiolúcido y lo radiopaco, ¿lo vieron? Bien. ¿Dónde está radiopaco acá que no debería estar? De como derecho. Claro, exactamente, aquí. Si uno lo vería, sé que no se ve bien acá, le voy a mostrar otra foto donde se ve, no hay cavernas. Por lo tanto, este niño, porque es un niño, podrán hacer el diagnóstico con la base de la realidad. No va a efectuar nunca. Ni sabe efectuar, ni va a tener vacíos sin efectuar. ¿Estamos? Miren. Vuelvo. Yo entiendo que no se ve de vuelta esto bien. Pero si uno lo ve acá, no va a encontrar cavernas. Y no encuentra cavernas porque lo que no pudo hacer es defenderse y expulsar los vacíos. Por lo tanto, la gravedad está cuidado. No tiene capacidad de contención. La poca que tiene la logró por la vacuna. Pero en este caso, tenemos que tener mucho cuidado porque si no lo podemos contener, se puede diseminar. Y otra cosa que ustedes digan, tuberculosis secundaria, la tuberculosis del adulto. Sí, adelante. Sí. ¿Cómo diferenció en un niño, en este caso, de una neumonía global? Ah, buenísimo, pregunta. Les cuento esto es re común. Vienen de la casa
hacemos algo. El niño y la niña no come, vamos a producirlo. Hiporexia, decaimiento, febrícula, sudoración. Lo ocultan, le encuentran el murmullo vesicular disminuido en el hemicampo superior derecho. Radiografía, bloque neumónico. ¿Estamos? Un bloque radiopaco. Empieza con antibióticos, amoxicilina, amoxicilina, tabulánico, sería lo que vemos nosotros. Y vos empezás a preguntar, che, ¿hay alguien en la casa que tosa? ¿Cuándo le empezás a preguntar? Porque pasaron 10 días con fiebre, con pérdida de peso, que no me puedo consumir. ¿Alguien que pasa tosa? Sí, mi abuelo, que después entonces hace como un año, pero fuma. Es fumador. Ah, tu abuelo fumador de tosa. Le saco una radiografía al abuelo, un hermoso caverna. Y ahí se empieza a sospechar tuberculosis. Y ahí vamos a empezar a hacer la otra metodología de diagnóstico que después la vamos a ver ahora para que no chiquemos tanto, porque empezás a pensar a la tuberculosis como diagnóstico de escape. ¿Entiendes? Sí. No tenés poder de cagarla, la pensás. Y por ahí sacas la radiografía y no ves un bloque neumónico, pero ves un ensanchamiento mediastino. ¿Saben por qué se ensancha mediastino? Porque los ganglios, ¿se acuerdan un poco de hongo complejo hongo? La bacteria empieza a crecer en los ganglios, genera adenopatías, y eso ensancha mediastino. ¿Qué pasa? Se ensancha mediastino. No porque sea linfoma, mucho diagnóstico diferencial. Aparte viene con fiebre, sudoración, pérdida de peso, no puede realizar linfoma, muchas son tuberculosis. De hecho, muchas adenopatías que hacen un poco de necrosis toman contacto con algún bronquio, violada la pared del bronquio, y ahí se pone inflamación que viene de la adenopatía. Y ahí viene el no puede pasar. Otra cosa es la tuberculosis secundaria, que es bueno, si cierra la activación o la reinfección, nada. Ahí sí lo van a ver. Miren la caverna. ¿Vieron la caverna allá? Se ve bien, ¿no? Múltiples cavernas acá, es un paciente nuestro, múltiples cavernas. Normal de ver. Veamos si tengo algo más. Esta paciente siempre la traigo porque siempre la cuento. Nada, hace como 20 años que la tengo, no me acuerdo. Todo el nombre, apellido. No me acuerdo que leí, pero me acuerdo la vez que tenía. Fue la primera paciente que vi llorar porque tenía una tuberculosis. Nunca vi llorar a una paciente con espera de alegría. Una paciente de 39 años, se la cuento rápidamente, 39 años sin antecedentes, muy bien nutrida, de alto, digamos, una nutrición con alto aporte calórico, un trabajo recomendable, diría yo, para no dar tantos detalles, un tiempo de ocio. Les cuento la paciente ideal: pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, un mes, 3 meses, expectoración. Pacientopía, ahora vamos a ver eso rápidamente. Negativa una, negativa otra, negativa otra. Primer diagnóstico de hipertensión, cáncer de pulmón. Se pasó una punción guiada bajo tacto. Eso que ustedes ven ahí, le pusimos una aguja, llegamos hasta ahí, aspiramos, la paciente nos contó toda la historia, ¿no? Va a buscar el resultado lleno de microbacterias. Y se va a llorar durante tiempo. O sea, tengo un pronóstico que iba a durar 6 meses, aunque yo la cruzo ahora, pero esto no es así. Quiero todos los años. Literal. Esto pasó, lloró de alegría, ¿qué pasó con ese bronco, con esa caverna? No se avenó, no subió, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Entiendes? Puede pasar. Pero les cuento nomás para que sepan. Conclusión, lo que yo les diría es, acá tiene otra interesante, ahí ven, se vieron las tomografías, son re comunes de ver, tenemos cada vez más casos. Por eso, para que aclare un poquito, yo siempre les digo, ¿qué haríamos? Yo tenía con las clasificaciones, diría, tuberculosis con caverna o sin caverna. Primero diría, infección o enfermedad. Infección o enfermedad. Sin infección, por móvil, la vacuna. Sin infección, con micobacterium tuberculosis, primo infección tuberculosis. La primera vez que tuve contacto con la bacteria. Eso es una cosa. Si quieren hablar de enfermedad, yo le haría enfermedad tuberculosa con caverna o sin caverna. ¿De qué le vamos a la caverna? Que hay algo de respuesta inmune. ¿Qué me pasa a los pacientes HIV que nosotros tratamos en etapa SIDA? Algunos están llenos de caverna. Sí, eso por qué. Y tienen escasa célula de defensa, pero la mayoría no hace caverna. Porque no tienen con qué responder.
¿Estamos? Esa es la que llega. Por ejemplo, si con cada noche, se puede reactivar, se puede reintentar, eso está en el etéreo. Pero eso es lo que me interesa. La pregunta que hago yo siempre a ustedes es, ¿qué pasa si ustedes vienen de Noruega? Son todos nuevos. Y tiene una pasantía en el centro salud 47, en el barrio Toba, en la ciudad de Rosario. Yo trabajé mucho años ahí, por eso me escondió. ¿Cuál es una pasantía de 2 meses? Vienen acá y antes de venir acá, están en Noruega, no tienen necesario acá. Imagínense si no es por Maradona, por Messi. ¿Dónde está? Mira, no son estratégicas, pero dicen que hay mucha tuberculosis. ¿Qué hace? Obviamente que Noruega no se pone para las ejercicios. Levanten la mano. ¿Qué pasa si viene este compañero noruego a hacer 2 meses una rotación por el centro de salud y toma contacto con la bacteria? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Levanten la mano. Primo pensión. ¿Por qué enfermedad? Primo pensión y enfermedad. No. Porque yo te diría que si vos me decís eso, es porque no tenés que ver otro. Yo dije, vos te enfermás y podés enfermarte. Para enfermarte tenés que tener un déficit inmunitario, no se le un niño. Digamos, toma contacto con la bacteria. La primera pregunta que hago es, ¿se enferma? No, ¿se infecta? Sí, tiene una primera infección de lo que lo sabe. Pero ¿qué diferencia tiene esa primera infección de lo nuevo con la nueva? Ahí sí es algo muy tarde. ¿Perdón? Ya tiene el sistema, sí, está estimulado. Entonces puede, digamos, dar la infección y no se va a hacer, no llega a enfermarse. Tengo la enfermedad, otra cosa, entiendan ese concepto. Vos te enfermás, sí podés. Para eso tenés que tener una inmunidad que no te funcione tan bien. Para eso tenés que estar enfermo por alguna enfermedad que te la baje a la inmunidad. Tenés que ser adulto mayor, niño. Una cosa es la enfermedad, esto es la infección. Yo me enfermo, sí. Igual que nosotros, sujetos, sí. Pero no se infecta a los 5 años. Está cuando yo tenía 40. ¿Qué pasa con su infección? ¿Es una prima infección tuberculosa, sí o no? Sí. ¿Está vacunado, sí o no? No. ¿Cuál es la diferencia entre él y nosotros? Entonces, si tarda más tiempo montar la respuesta, este buen hombre hace lo mismo que hace la BCG, pero lo hace el pulmón. Tarda 8 semanas en montar la respuesta inmune. Pero no se enferma. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar con ese muchacho? ¿Por qué se va a infectar más gente? Si está infectado, no contagia, no infecta así, pero está infectado. ¿Entienden hasta ahí? Pero ¿qué le puede pasar a él? ¿Qué regalito se lleva? Lleva la misma bacteria que no tenía. ¿Qué complicación puede tener? No, enfermar no, porque no se enferma. Que puede llegar a ser que va a generar el sistema inmune pueda llegar a generar todo. Pero hasta ahí no tiene destino con vos y conmigo. Porque yo también lo tengo en local que viene el punto. Sí. Cuando es un poco pulmonar y también en el ganglio, en el adulto se llama complejo de Alzheimer. No sé. No sé. Vamos a acumularlo. Pero no es el caso de este paciente. Este paciente lo va a hacer igual, lo va a hacer con infección. Pero ¿qué va a hacer este paciente que tarda 8 horas en montar la infección? Nosotros hacemos 24 tradicionales. Escapa. ¿Y dónde va a ir? Por ejemplo, meninges. ¿Y qué te va a dar meninges? No. Te va a hacer una reacción inflamatoria de meninges, como la que nosotros vemos en el pulmón, te va a hacer un granulomita y se va a quedar ahí a dormir, o lo va a exterminar, o se va a quedar durmiendo. El tema es si ese nuevo, dentro de 10 años, empieza a hacer medicación biológica porque tiene una artritis reumatoidea. Baja de defensa. Esa persona tiene más chance de reactivar un poco de meninges. Vamos a una meningitis tuberculosa, de hecho vemos muchas meningitis tuberculosas. Pero tiene que diseminarse por el torrente sanguíneo. En cambio, esta persona directamente puede reactivar un poco el hueso, el riñón.
porque la bacteria tiene más chance de escapar. Nosotros entró, y como entró en 24 horas, la dejamos ahí en el gratinómica. Pero este muchacho tardó 8 semanas como la BCG. Entonces la pregunta es, ¿lo vacunarían antes que venga Argentina? ¿Qué dónde le llevan que se vacuna con BCG a alguien de 40 años? Sí, yo me que el máximo sería 6 años. Acá, 6 años, 11 meses y 29 días. ¿Pero por qué? Porque consideramos que después de eso ya no te compara. No se va a vacunar. Está considerada por hoy la BCG a un plato mundial, 40 años, chillo, ilusión. Si no te deja para ¿cómo es? ¿Cuánto? 2 meses antes. Por cada 8 semanas. 2 meses. Pero llego, me tengo que ir dentro de 10 meses. Vamos a ver. Bueno, se lo dejo en el estudio. Pasó mi vida. ¿Dónde dice que hay que vacunar a alguien con la BCG a los 40 años? Bueno, pregunta de ya casi terminamos. Son 2 puntos. Problema que tiene el PP del pegado proteico purificado, pero se lo tocaba una mantú. Hoy yo la traje acá. La traje acá. Creo que era la que estaba. Pavada. Sencilla, sencillísima. Vamos para atrás con el vuelo. Ahí está. Mantú. Derivado, ahora sí. Derivado proteico purificado. ¿Qué dice derivado proteico purificado? Que es una proteína derivada del vasito que está purificada. ¿Qué es lo que me mide? Y la pongo ahí. ¿Te enferma? No. Bueno, me está diciendo que después de lo dice. ¿Quién es tu piloto? A ver. ¿Qué pasa con el Mycobacterium bovis? ¿No me va a dar positiva la partida? Porque esto no es solamente Mycobacterium tuberculosis, sino cualquier bacteria. Sí, podría. Por eso se le pone poca, por eso en estos países de México que están vacunados, se le pone poca cantidad de unidades a la mantú para ver si reacciona fuertemente a pocas unidades. ¿Sirve para algo la mantú? Sirve para saber si tuvimos contacto con la micobacteria. Fin del dinero. No sirve para hacer diagnóstico de vos le ponés, vos estás poniendo un derivado proteico purificado de la micobacteria. La ponés ahí, genera una reacción de hipersensibilidad con 4. Por eso se tindula, se agranda el lugar, se hace una bomba. Más de 5 milímetros. ¿Qué te dice? Que tuviste contacto con la micobacteria. Nada. Nada más que eso. No que estás enfermo, que te va a morir de tuberculosis. Nada. De hecho, hoy tuvimos una paciente que vino porque vino a empezar, es enferma celíaca y tiene una afectación de la piel como un prurito y la formación de placas bien rojas y eritematos. No responde nada, se van a dar un biológico. Entonces los dermatólogos les pasa en el caso de nosotros, porque al dar un biológico es un medicamento que genera inconvenientes en la inmunidad. Que fuera mucho la sintomatología, pero genera inconvenientes en la inmunidad. El resultado de eso hay que ver que no está infectada por la micobacteria, casi todo está infectado. Si no tienes tuberculosis latente, si no tienes a micobacteria metida en el pulmón de ganglio, para evitar que se los pierda, porque le bajan el y ya corrió. Le dio 23 la PPD. Le dio grande. Enorme. No, vino muy preocupada de la paciente. Yo le digo, mira, no es nada, no está enferma, nada. Indica que está infectada. Por eso te vamos a dar una broma mientras te den el biológico para que no se despierte la micobacteria y lo tenga todo. Solamente infección. Fin de la historia. Y esto es lo que sí. Una pregunta, entonces, ¿para qué usamos la PPD? Solamente No, hoy la PPD en realidad se usa para pocas cosas. Se usa para hacer diagnóstico de tuberculosis y en líneas similares porque es infectora. Entonces, pérdida de peso, decaimiento, sudoración nocturna, antecedentes epidemiológicos de haberse expuesto a la micobacteria y PPD positiva, te sirve para que vos lo empieces a tratar. Es un anexo más. ¿Para qué me sirve? ¿Y en adultos para qué lo usamos? Para ver si hacemos profilaxis o no hacemos profilaxis. ¿En qué pacientes, sobre todo, van a recibir alguna medicación que le baja la defensa? Entonces, vos le testeas la PPD y si te da positiva, le empezás a dar isoniazida, que es un fármaco, durante todo su tratamiento para que evitar que la tuberculosis se transforme en enfermedad. Pero no tiene mucho más por eso. No mucho. Sí, obvio. Un poquito más para atrás. Sí. Por
A ver si quedó claro. Sí. Una infección tuberculosis primaria sería infección de enfermedad, y una infección sería el primer contacto con el bacilo de la tuberculosis vacuna o bacilo de cocho. No, el bacilo de tuberculosis es el bacilo de cocho. El otro es Mycobacterium. El otro es Mycobacterium bovis. El de cocho es Mycobacterium tuberculosis. Una infección es por el bacilo de cocho. Con la vacunación, asumo entonces infección. Tengo infección vacinal, infección por bacilo por Mycobacterium bovis. Cuando vos te dices la infección tuberculosa, la infección por tuberculosa es el primer contacto con el bacilo del cocho, ese es aéreo. Si vos me querés aclarar a mí, me decís, pero ¿cuál es la primera infección con Mycobacterium no tuberculosa? La primera infección es vacunal, que es con el Mycobacterium bovis. Pero la infección tuberculosa es como de la vacuna no está hecha con Mycobacterium tuberculosa, de hecho con el bovis. No se pudo hacer nunca el Mycobacterium tuberculosa. No se pudo. Por eso no se confundan. Fin de la historia. Yo les digo lo siguiente, ahora charlamos las dudas, pero hay una cosa que es re importante. Súper importante. Que es la siguiente. Nosotros tenemos que hacer diagnóstico. De nada sirve todo el pensamiento si nosotros en el momento de un paciente con toda infección por más de 15 días, fiebre, pérdida de peso, anorexia, no hacemos el diagnóstico. El diagnóstico es una pena. Claro, es fácil y es barato. No hay que curarse los pelos. El diagnóstico primero es la vaciloscopía directa. La vaciloscopía directa es mirar al microscopio recientemente tenido una preparación que me va a mostrar la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Y esto, les cuento, tiene numerosos pasos, pero les cuento básicamente porque les preguntamos muchas veces. El primero es la toma de muestra. La toma de muestra, que la obtención de la muestra, yo siempre le digo una cosa que uno estudia. Uno tiene que, no le puede decir al paciente, saliva. Hay que darle una lectura para que nosotros mejoremos la sensibilidad del método. ¿Cómo se mejora la sensibilidad del método? Cuando más catarro tiene para escupir. ¿Cuándo tiene más catarro para escupir? ¿En qué momento del día? Apenas se levanta. Cuando se te dice, no, levantate, salí de la pieza que estás con tu pareja o con tus hijos, anda al patio, porque uno cuando inspecciona una tracalada del vacilo, inspeccionar el patio. Yo siempre me río, siempre se ríen mis pacientes, porque yo les digo, ¿y cómo inspectoro? Es así, es el rey de los gallos. El rey. ¿Y cómo el rey de los gallos? Te levantás, te vas al patio, abierto, pones todo tu énfasis en sacar todo lo que te dé ver. Y eso aumenta la sensibilidad. Te voy a dar la pregunta, ¿cuántos carritos tengo que llenar? 2, 3, quiero que ahí no se dice 1, 2, 3. No, vos tenés que llenar 2. ¿Y por qué tenés que llenar 2? A ver si lo tengo acá. Tenés que llenar 2 porque la sensibilidad entre el segundo y el tercero uno va aumentando. Si le das uno solo, entre el 70 y el 80. Si le das 2, ya llegás al microbicosis. Si le das 3, te agrega 2 o 3%, que es poco, excepto que uno tenga realmente mucha duda en un paciente que viene negativo. Sí. Sí, pasa un montón de veces. Ahí hay varias maneras de hacerlo. Hay lo que se llama punto inducido, que es utilizándolo. Si no hay métodos no invasivos, porque uno tiene muchas sospechas que son las broncofibroscopías. Es meterle un tubito flexible, llegar al bronquio y a los alvéolos, sacarle la muestra. Para eso hay que sedarlo, hay que meterlo, no es una pavada. Mucho invasivo. ¿Cómo? Sí, por acá un lavado bronquioveolar, exactamente. ¿Se entiende? Tienen que tener una buena muestra para aumentar la sensibilidad. ¿Cuántos tarritos llenan? 2 tarritos. Nada, entonces los voy a pasar. Y los 2 tarritos, miren esto. Y léanlo bien. Miren. Todo esto es importante. No agarren los tarritos, porque el paciente pone el rey de los gallos adentro una vez, el rey de los gallos de vuelta el otro día una vez, y el anterior, ¿qué hace con el anterior? Porque hay uno que tiene en la mano esperando el segundo.
a la heladera o en un lugar fresco y al abrigo de la luz porque van a inactivarlo y va a ser, no van a recuperar nada. Cerradito, adentro de un nylon, por la heladera, por un lugar fresco y fuera del alcance de la luz solar. Porque ¿qué es lo que queremos lograr finalmente en el directo? Desde el punto de vista microbiológico, tenía la pared de la micobacteria. La micobacteria tiene algo que los bacilos, no micobacteria, no tienen, que es la presencia de ácido glicólico, la presencia de ceras, la capacidad de fijar un colorante y de repente te lo borra. ¿Sí? Si uno pudiese ver paredes bacterianas, diría, che, la pared de la micobacteria se parecía a la nuclear positiva. Pero en vez de tener la capa peptidoglicana esa grande que tienen, que ustedes ya estudiaron, tienen ácido glicólico que tienen. ¿A qué sirve la cena para esto? Chicas y chicos, que tienen acá. Ácido alcohol resistente, ¿me siguen? Fucsina, más calor. ¿Qué hacemos con la fucsina del calor? Agarramos, hacemos el extendido, le ponemos el colorante en la fucsina, le ponemos calor hasta que salga el vinilo blanco, porque la lección de papa también es parecida. No que no negocios, es un vinilo blanco para calentar. Para calentarlo, ¿para qué? Para que la fucsina y las ceras, las ceras se derritan y la fucsina penetre. ¿No? Le sacan el calor, lo pasan por la decoloración, que es lo que ven acá, alcohol ácido clorhídrico, lo pasan por acá, y aunque lo quieran decolorar, no lo van a decolorar porque la fucsina ya quedó prendida a las ceras. Luego le ponen el azul de metileno y eso va a tener todo lo que está por debajo. Entonces, ¿cómo le queda el bacilo? Le queda bien rosita en el fondo azul. Miren todos los bacilitos que hay acá. ¿Sí? Esa es por la característica que tiene la pared. Y eso es re común, es re fácil de hacer. Lo puede hacer cualquiera de ustedes en un día, ojalá puedan pasar por allí, hacer una coloración y observar cómo se ve. Es muy sencillo. Después, obviamente, esto de acá se ve re lindo. Todo eso que ven acá es lo que van expectorando, todos los bacilitos que van expectorando. Después, por supuesto, que existen otros métodos para mejorar la sensibilidad, porque a veces los directos nos dan negativos, que son los cultivos. Los cultivos, ustedes saben, que los que todavía se usan son los viejos, ideólogos que tardan 60 días, que con verde malaquita fuego, eso hace muchos años no me conviene nada. Te pones verde malaquita para inhibir el crecimiento bacteriano, favorecer que crezca la micobacteria, y le pones huevo para que tengan nutrientes. ¿Sí? Y terminan creciendo las colonias de micobacterias que ustedes ven perfectamente acá. Esto ustedes podrían sacar un poquito con un anza de la colonia, pasarlo por el porta, calentarlo y teñirlo, digo, y mirarla al microscopio. ¿Se entiende? Esa básicamente es la manera de hacer diagnóstico. ¿Qué hace el cultivo? No aumenta la sensibilidad. Y me permite también después de eso hacer la prueba de sensibilidad para ver si son sensibles o resistentes a los antibióticos. Ustedes saben que ya tenemos mucha tuberculosis resistente. Después existen otros métodos más moleculares, del orden de las PCR, cuyo nombre es Jennifer, que aumenta la sensibilidad rápidamente, obtiene un resultado que es mucho más sencillo en la hora que sale por sociedad. Lo hacemos Jennifer, si lo hacemos una PCR. Lo hacemos mucho en nuestros pacientes porque tenemos pacientes complejos que no afectan. Entonces, bueno, hacemos una función pleural, lo mandamos Jennifer. Hacemos un lavado pleural, lo mandamos Jennifer. Hacemos una función de líquido cerebrovascular, le hacemos un Jennifer. Hacemos una función de líquido pericárdico, le hacemos un Jennifer. ¿Entienden? Eso aumenta mucho la sensibilidad. Entonces, lo que yo les conté, es rarísimo que en un directo lo podamos ver. Es rarísimo, porque la cantidad de vacío es menor, la sensibilidad en directo es muy baja. El directo sirve sobre todo para lo pulmonar, para lo que afectó el paciente. Si está en el lugar de la tuberculosis, al directo es mucho más difícil. Por eso llamo Jennifer, que cada vez que lo usamos, lo quieren matar, porque obviamente tiene que estar bien justificado. Bueno, ¿qué es el buen kilo? A grandes rasgos. Preguntas. Sí. Yo había visto que era con el paciente, va y tenemos sospecha, tomamos la muestra. Después se va a casa, toma la mañana la muestra del solo y cuando regresa al hospital para entregarnos, tomamos otra muestra. ¿Es cuentito eso y no se hace o sí? Vos tenés que lograr que tomen, vamos, salud pública, tratamos de generar el mayor riesgo de diagnóstico con el menor costo posible para poder lograr que todo. Yo te diría que eso no está dentro de lo que uno hace porque está haciendo el 50% más de lo que tiene que hacer. Lo indicado es hacer dos muestras.
Ahí se demuestra que la sensibilidad, podés hacer entera que es pregunta en un paciente que tiene HIV. Y va a tener capaz que va a ser más difícil que aprender un paciente, porque tiene menos posibilidad de hacer cavernas. Podés jugar con eso. Pero un paciente, lo único que tiene que tener son 100. Está terrible como la sífilis. Nunca vi tener una sífilis. Y ahora, es 25 años medio. Yo diría que la mayoría, el 95%, le hacemos con dos fraquitos. Entonces, digo que cuando mi hija sale mañana Sí, en el centro de salud, afuera, no adentro de la salud. Afuera, el padre tomarle una día y el otro que se toma una mañana. ¿Está pectorando? Pregunta. Pero generalmente, profe, vos, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Cuando, o sea, claro. Gente capaz que viene especulando mucho, viene con hemófisis. Muchos tienen hemófisis porque acuérdense que, como la micobacteria genera el foco de necrosis gaseosa, se avena un bronquio, en ese avenazo bronquio invade la pared bronquial, la destruye y genera hemófisis. Entonces vienen ya especulando sangre. Realmente se toma de ventaja. Ya hace mucho que no estoy ahí porque estoy mucho metido en el hospital. Y porque no me viene el diagnóstico. Pregunta. ¿La que tiene? ¿Ahora o ya después de después con los ritmos? Pregunta. Yo lo estudiaría. Yo quiero que usted me diga si hay alguna posibilidad de vacunar a alguien antes de que venga para acá con meses que. Hay una página interesante en el CDC, que es para medicina del viajero, que recomiendan para sacarse la duda. Es interesante. No sé si esté viendo, es discutible. Tiene que ser la discusión. Yo tengo mi servicio por los pacientes y por lo me parece que no debe tener lo tiene. Después, de verdad que para hacer diagnóstico pasan muchas veces que uno lo hace por la teoría patológica. Les sigo dando ejemplos de pacientes reales para que entiendan. Tiene una paciente de 45 años, sin antecedentes previos, asitis. Vino con asitis, ¿saben qué es asitis? Vino con asitis, llegó con asitis al consultorio y porque ella con su infecto, porque en realidad le hace una toma de muestra de líquido acítico y un líquido acítico raro, por algunos síntomas, laboratoriales del citoquímico que hacían pensar que podía estar infectado, y cuando le toman una muestra de biopsia del peritoneo, vienen que una más. Gracias. ¿Recuperamos la micobacteria? No, porque el líquido acítico es difícil, es un Schweitzer vino negativo. Les cuento que se tiene hasta acá, donde vos lo ponés, dice, si usted tiene dudas, si viene negativo y tiene dudas, repita la muestra. Si viene negativo y se sigue con duda, trátelo como tuberculosis. Acá viene negativo, no volvimos a repetir la muestra. Tenía granulón, pero luego viene característico con poco de dosis asociatísimo. ¿Qué creen que sucede? Lo tratamos, tenía tuberculosis. Nunca hicimos diagnóstico microbiológico. Nunca. De vuelta, lo mejor que pudo haber tenido la tuberculosis. O pensamos cualquier cosa, me decía el compañero que atendió de un pueblo. 45 años, no controlada. Pasa poco. Se comió la tuberculosis peritoneal. ¿Cómo llegó la tuberculosis en cualquier de ahí? ¿Llegó? Estaba vacunando. ¿Qué es lo primero que me expliqué yo? Le dije a mi presidente, mira, si era la actividad de BCG. Y la tenía. Los chicos pueden ver, la tenía. ¿Qué pasó? ¿Se escapó? Tenía algo en el pulmón y no tenía nada en el pulmón. Se escapó. Ella se infectó cuando era niña y se escapó. Bueno, no reaccionó como reaccionó la mayoría. Quedó en el peritoneo. Y bueno, ahora, siguiendo, había estaba pasando por el habían echado el laburo, se había separado, todos juntos. La junta de tuberculosis peritoneal. Pregunta. Sí. Me queda duda que la Junta de Anatomía Patológica dice que desarrolló un alveolito y ahí el complejo de Bonner. Y ahí tenemos el tipo radio. Entonces tiene síntomas, pero no desarrolló
la tuberculosis primaria. No, si vos tenés el foco del complejo de Golgi no te da síntomas. No, foco del complejo de Golgi. O es la inflamación del ganglio. No, vos podés tener tomadero del ganglio y podés tener una alveolitis. No tengo ninguna duda, no, eso se produce el síndrome. No, no. Esto es totalmente microscópico. Para que sea macroscópico, para que sea macroscópico, vos tenés que tener la coalescencia de un montón de granulomas. Y que se haga un poco de intoxicación, y para eso tiene que crecer el vacío. Entonces, Para eso tenés que tener algo, no viene de entonces atrás. solo sería el encuentro con la respuesta inmunológica. Por supuesto, ¿verdad? Siempre la respuesta inmunológica. En este caso, como planteas, con complejo de Golgi, el primer contacto que tuviste, como vos ya tenés una reacción de hipersensibilidad puesta en marcha, a las 24 horas, hiciste eso y ahí quedó. El síntoma sistémico, por ejemplo, como la fiebre, se puede presionar por tener un proceso inflamatorio. O Quizás se refiere a esa resulta. no, bueno, si tenés fiebre, tenés repercusión clínica. Obvio. Tenés repercusión clínica, tenés repercusión clínica. Pero le pongo complejo. Vos lo podés ver en una imagen radiológica que yo nunca la vi. Eso aparece en las radiografías, yo nunca la vi, pero bueno, no soy experto mirador de imágenes. Foco complejo de Golgi es una patente bien anatomopatológica. Foco complejo de Golgi es lo que consultaría yo te pulmón en tu ángulo, incluso la pasta ahora, si hubiese otra síntomas. Si eso se reactiva, se lo hace. Si se reactiva, se multiplica la bacteria, y si eso te genera un proceso de enfermedad de pus. Foco complejo de Golgi es una cosa anatomopatológica. Por eso lo van a ver en los libros de anatomía patológica. Sí, sí, yo por el también lo vi en el mismo material y lo que había entendido es que por la respuesta inmunológica va a producir la realización sustantiva y quizás eso, porque está todo el proceso inflamatorio de ahí, puede activar puede producir la fiebre. Pero, digamos, a veces puede tener un síntoma específico, digamos, Sí, con tos, con relación entre el peso, todo eso. No es un síndrome crónico, no Claro, definitivamente no. Pero sí tiene. Es rápido igual, digamos, Claro. no, pero dice, eso active por Y es lo que te sirve, te salva la vida. Pues uno dice, uno va, ¿por qué los movimientos antivacunas se valieron mucho de la BCG? Por eso hay que terminar, hay una cuestión que hay que saltar, que la vacuna se llama. Hay una vacuna que se llama BCG y dicen, pero vos te pones BCG y es más. Ese movimiento antivacuna. Y la primera vacuna apuntada fue la BCG. No te enfermas, menos mal que te enfermas del pulmón y no te agarra una película tipo, pero sabes que te morís en el 90% de la población. Eso. Sí. Profesor, si un paciente tiene tuberculosis, el tratamiento, ok, y pasa 4 años, vuelve a tener otra vez. ¿Qué pasó? Una activación, otra vez, el tratamiento como que no funcionó. Todo puede pasar. Y está buena tu pregunta. Acá hay una cosa que es fundamental. El tratamiento es directamente observable. Son 6 meses. Los pacientes tienen que ir a tomar al centro de salud o el centro de salud salir a que tome el paciente. Cuesta mucho que se te ponga. Si no haces un tratamiento correcto, puede ser que tengas muchas chances de reactivación. Y esa reactivación se hace una bacteria que ahora es resistente. Porque no cumplimentó el tratamiento que tenía la comunidad. Eso es lo que está pasando ahora. Sobre todo después del COVID. El aumento de la resistencia fue importante. Aumenta la mortalidad. También puede ser que haya terminado el tratamiento y a los 5 años se reactive. Porque vuelve a quedar su actividad o se reinfecte. No sé. Pero el tratamiento te cura ese evento. No quedas enfermarte si te tenés que tomar de vuelta. No es que te quede una inmunidad de por vida y no te enfermas. Pregunta. ¿Qué me pasa? Sí, el CDC dice que no se vacune. Bien. Dice específicamente evitar contacto con personas Claro, ahora, eso considera verdad, totalmente lo que el compañero ya lo googleó, muy bien, porque el compañero dijo, ¿qué dice el CDC? No se vacuna. Evitar contacto con personas enfermas. ¿Por qué será que no se vacuna? Mi pregunta es esa. Buenísimo que lo sepamos ahora.
qué será que no se va a poner? No, él tiene 40 años y viene a trabajar acá. Claro, previo. ¿Por qué no se va a mudar ese muchacho a los 40 años? Pero sí sabemos que no son. Hasta los 6 años, 11 meses, 9 días. Bueno, pregúntale a ninguno, porque si la vacuna está aprobada, si está aprobada, si una persona mayor de 40 años tiene posibilidad de hacer una respuesta inmune, si antes no le dio una PPD, muchacho, yo le di una PPD antes. Porque si la PPD me da positiva, dice que yo soy infectado. Pero si en Noruega, ahí sí en Noruega hay muchos migrantes. Yo le hubiese hecho una PPD previa a venir. Y si viene acá con la PPD negativa, te diría, Tiago, ponete un barbijo. Vos quieres trabajar en la comunidad, ponete un barbijo. Hay muchos tuberculosis. Creo que la vacuna causa una patología. Ninguna. No, puede haber efecto adverso, relacionado con la vacuna, todo, pero no es una patología. No te vas a informar de tuberculosis por parte de la vacuna. No de tuberculosis, pero que da otra cosa. Sí, puede dar enfermedad. Que puede tener un efecto adverso y a veces grave la vacuna, rarísimo. Se llama estrofia. Yo la vi. El chiquito recién vacunado que hace una multiplicación en el ganglio centinela, hace necrosis gaseosa y arruina el exterior y despiden necrosis gaseosa. Pero no es menos probable. No. ¿Preguntas? Es re fácil, en serio, pero parece que no, pero es fácil. Lo que no se sabe, no se sabe. Nada más. ¿Ya están listos? ¿Listo? En el tratamiento hay 3 líneas, ¿no? En 6 meses, si el paciente tiene resistencia o alergia a alguno de los medicamentos, 1 año y 2 meses, y la embarazada es distinto. No, eso cambió, está distinto. Pero no te hagas problema, por eso vamos más adelante y en realidad el tratamiento, por no ser resistente, sigue siendo el mismo cantidad de tiempo cuando está probado. Después se valora, sobre todo se valora en los pacientes muy repetidos, se va a hacer, cuánto tiempo se va a hacer. La embarazada es igual. En la embarazada también se va a hacer igual. El puerperio suele ser más potente para la tuberculosis embarazada que es de la etapa puerpera, la que varió en un mal momento, porque trabaja muy bien el sistema inmune y se puede complicar. Sobre todo que también si la tuberculosis abierta tiene que amamantar y todo, dependiendo de una cierta recomendación. No es para el momento. Está buena la presentación. ¿Preguntas? ¿Cuándo viene la versión? 14 días. ¿Y hoy? Vaya a estudiar algo. No, tuberculosis corto, pero largo de esto. Y normal que también, ¿entiendes? La otra parte de la UP. ¿Sí? ¿Alguien entendió ya? ¿Sí?